Buenas a todos, bienvenidos un día más a clases, espero que estéis todos bien en casa y bueno, hoy os voy a explicar un poquito en qué consiste o qué es el concepto de función matemática y vamos a ver una serie de ejemplitos con ejercicios de cómo se resuelve, aunque inicialmente vamos a empezar como siempre con un poco de teoría. Vamos a ello. Nos preguntamos qué es una función. Una función se puede entender como una maquinita a la que yo le he llamado f de función, aunque le podría haber llamado con otro nombre que yo hubiera querido, de modo que al introducirle un valor de entrada x, a la que yo le he llamado x, pero podría haberle dado cualquier otra letra, y la cual también se denomina variable independiente, al pasar ese valor de entrada por la función nos da un valor de salida a la que yo he llamado y. De esta forma, el valor de salida también se le denomina variable dependiente, ya que, como su nombre indica, va a depender del valor de entrada, es decir, depende de la variable independiente. Además, el concepto de función lo que nos dice es que para cada valor de entrada x solo puede haber un único valor de salida y. De este modo, si yo a mi función le introduzco x, es decir, quiero calcular el valor de la función de x, o lo que es lo mismo, o solemos decir como f de x, nos va a dar un valor de salida y. Eso va a ser igual a un valor de salida y. Por lo tanto, el valor de salida, por de la variable dependiente, se puede definir también como f de x. Vamos a ver con un ejemplo sencillito lo que hemos visto. Imaginamos que tenemos una función f a la cual vamos a considerar una serie de valores que van a ser una moneda, dos monedas o tres monedas. A este conjunto de valores se le llama conjunto inicial o dominio de la función, es decir, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. Si yo esos valores los paso por la maquinita, me va a dar, en este caso por la función, me va a dar una salida. ¿Cuáles son esas salidas? Pues me dice que si introduzco una moneda me va a dar un caramelito, si introduzco dos monedas me va a dar un paquete de patatas fritas y si introduzco tres monedas me va a dar un peluche de Pikachu. Esos valores que nos han dado en la salida o que nos puede dar la máquina en la salida es a lo que denominamos conjunto final y se denomina recorrido de la función, es decir, el conjunto de todos los valores de salida o todos los valores de la variable dependiente que me puede dar la función f. Asimismo, si yo a la función le introduzco, como he dicho, una monedita, eso nos da un caramelo, es decir, f de la monedita sería igual al valor de salida caramelito. Si yo a la función le introduzco dos moneditas, pues en este caso nos va a dar un paquetito de patatas fritas. Y a lo mismo, si yo a la función le introduzco tres moneditas, lo que me va a dar va a ser el peluche de Pikachu. Vamos a ver ahora otro ejemplito. Consideremos ahora la función que a cada figura geométrica le hace corresponder un número del 1 al 8. Es decir, tenemos representar en el siguiente diagrama un conjunto formado por figuras geométricas y otro formado por números que van desde el 1 al 8. De modo que a cada figura geométrica le corresponde un numerito, aunque haya números que no tienen ninguna figura geométrica asociada. Bien, nos podríamos hacer la primera pregunta, que es ¿quién es el conjunto inicial o el dominio? Pues en este caso va a ser aquel que está formado por todas las figuras geométricas. Igualmente, el conjunto final o recorrido, aquel que tiene todos los valores de salida de mi función, va a ser el que está formado por los números del 1 al 8. Nos podría preguntar que quién serían las variables independientes. Pues las variables independientes puede ser cualquier o cada una de las figuras geométricas del conjunto inicial. ¿Y la variable dependiente? Pues en nuestro caso, cualquiera de los números del 1 al 8, ya que son valores de salida. Nos podríamos preguntar cuál sería el valor del pentágono a través de la función y cuál sería el valor del cuadrado a través de la función. Si nos vamos al diagramita o figura que tenemos arriba, vemos que al pentágono le corresponde o tiene una flecha que lo lleva al número 5 y el cuadrado tiene una flechita que lo lleva al número 4. Por lo tanto, esas son las dos imágenes que se suele decir o los dos valores de salida, cada uno correspondiente al pentágono y el otro correspondiente al cuadrado. Veamos ahora el siguiente ejemplito también para aclarar la situación. Consideremos la función f que a cada persona
vota a un único partido político. Por lo tanto, vemos que cada persona solamente puede votar a un único partido, pero un partido puede ser votado por distintas personas. De este modo, cada persona solamente puede votar a un único partido, como he dicho, es decir, para cada valor inicial hay solamente un valor final. Una persona no puede hacer un voto de dos partidos distintos. De este modo nos podemos hacer las mismas preguntas que anteriormente. Es decir, ¿quién sería el conjunto inicial o dominio? Pues en nuestro caso sería el formado por todas las personas votantes. El segundo, ¿quién sería el conjunto final o recorrido? Pues el de valor de salida, cada persona vota a un partido, por lo tanto sería el formado por todos los partidos posibles para votar. ¿Quién sería la variable independiente? Pues en este caso, cada una de las personas que van a votar. ¿Y quién va a ser la variable dependiente? Pues cada uno de los partidos que pueden salir. Finalmente, si nos piden que calculemos a qué partido, en nuestro caso, ha votado la persona que va vestida de amarillo y la persona que va vestida de azul, pues vemos que la persona de amarillo ha votado al partido A y la persona de azul ha votado al partido B. De este modo, esos serían los resultados o el valor de salida de cada uno de los votos, tanto el que ha hecho la persona amarilla como el que ha hecho la persona de azul. Bien, pues si ahora nos centramos en la parte matemática que conlleva a todo esto, vamos a ver el sentido matemático que se le puede dar a la función. Consideramos una función muy sencillita que nos dice que a cada número le va a asignar su doble. Esto es, si consideramos el número 1, le va a asignar el número 2, es decir, el doble es multiplicar por 2. Si tenemos el número 2, le va a asignar el número 4. Si tenemos el número 13, pues le va a asignar el número 26. Y así sucesivamente con cualquier número que queramos. De este modo, considerando la función f, al yo introducirle un valor x que yo quiera, es decir, un número x, lo que va a darme es su doble, es decir, x multiplicado por 2. Esta expresión que tenemos aquí es la expresión analítica de nuestra función y gracias a ella vamos a poder calcular cualquier valor que queramos de nuestra función. Por ejemplo, ¿quién sería el conjunto inicial o dominio? Pues en este caso son todos los valores iniciales que puede tomar mi función, es decir, todos los números o aquel que está formado por cualquier número que yo quiera, porque no me está dando ningún requisito. ¿Quién sería el conjunto final o recorrido de nuestra función? Pues sería aquel formado por los dobles de esos números del conjunto inicial. Si ahora me pidieran calcular el valor del número 1000, cuando lo paso por la función, como me dice que la función lo que hace es asignarle su doble, pues al número 1000, al sustituirlo en la expresión analítica, lo que nos daría sería 2 por 1000, es decir, 2000. Luego, en este caso, al número 1000 se le asignaría su doble, que sería 2000. Y, por último, me dice que qué valor se le asignaría al número menos 53. Pues lo mismo, al sustituir en la expresión analítica me quedaría 2 por menos 53, que al operar me daría menos 106. Luego el doble del número menos 53 sería menos 106. Y esto es lo que matemáticamente hace las funciones. Muy bien, ahora que hemos visto ya la parte teórica sobre el concepto de función y hemos visto algunos ejemplitos de cómo obtener la expresión analítica de una función o cuando viene en forma de enunciado, hemos visto también una serie de conceptos básicos como es el dominio de una función, el recorrido, qué es la variable independiente, qué es la variable dependiente y obviamente qué es una función. Vamos a ver ahora un ejemplito también práctico que se nos puede presentar, que es el siguiente. Por ejemplo, nos dice obtener la expresión analítica es la fórmula, ¿vale?, de una función g, es decir, la hemos llamado de otra forma, en este caso, en lugar de llamarla f, la han llamado g, que a cada número, es decir, lo que va a hacer la función es que a cada número, es decir, cada valor de la variable independiente que yo le introduzca, le va a asignar su cuadrado menos 1, es decir, el valor de salida va a ser su cuadrado menos 1 unidad. Y además, una vez que ya tengo la expresión analítica, me dice que calcule el valor de menos 1, de 0 y de 2 en la función. Es decir, cuando lo introduzco en la función, en qué valor se va a transformar esos números. Pues bien, lo primero voy a obtener la expresión analítica, que simplemente me lo está dando el enunciado. Es decir, mi función g, ¿vale?, cada vez que yo le introduzca un valor independiente, es decir, el valor que yo quiera, me va a dar un valor de salida. Es decir, ¿cuál va a ser ese valor de salida? Pues va a ser a un número le asigna su cuadrado menos 1. Si el número que he metido es x,
Pues lo que va a hacer es elevar a x al cuadrado, es decir, va a hacer el cuadrado de x y le va a restar 1. Luego esa es la expresión de mi función g, la fórmula de mi función g. Luego ya tendríamos el primer apartado. Me pide que calcule el valor de menos 1, 0 y 2. Eso significa que qué valor va a obtener la x, es decir, perdón, la función cuando yo meto dentro de la x el valor menos 1, meto dentro de la x el valor 0 o meto dentro de la x el valor 2. Lo que hago realmente es sustituir. Me están pidiendo que calcule g de menos 1, g de 0 y, lo voy a poner aquí ahora, g de 2, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué valor es el que se le asigna. Ahora sí la x vale menos 1, cambiando aquí la x por menos 1 me quedaría menos 1 al cuadrado menos 1. Por lo tanto, menos 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1, eso me da 0, ¿vale? ¿Qué ocurre si ahora la x vale 0? Cambio aquí la x por 0 y me queda 0 al cuadrado menos 1. Como 0 al cuadrado es 0, 0 menos 1, eso me da menos 1. Y por último, ¿qué ocurre con el valor número 2? Pues al cambiarlo aquí, me quedaría 2 al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado es 4, al restarle 1, eso me da 3. De esta forma, ya con esto lo que hemos dado es solución a nuestros problemas, es decir, a lo que se nos planteaba. Hemos obtenido la expresión analítica de una función y hemos calculado qué valor tomaría el 1 al pasar por la función se convierte en el 0 al pasar por la función se convierte en el menos 1 y el 2 al pasar por la función se convierte en el 3, ¿vale? A modo de conjunto o de forma de los conjuntos iniciales y finales, podríamos decir perfectamente que aquí dentro del conjunto inicial va a estar los valores menos 1, 0 y 2, por poner un ejemplo, ¿vale? Habrá muchos más porque le puedo dar todos los valores que yo quiera, pero en concreto esos números. Aquí, en los valores de salida, tendremos el 0, el menos 1 y el 3, y habrá muchos más. Es decir, todos aquellos que vienen de la sustitución y la operación. De modo que yo al menos 1 le asigno el 0, al 0 le asigno el menos 1 y al 2 le asigno el 3, perdón, al aplicarle la función g. Y esa es la idea de función, ¿vale? De nuevo, aplicada en un ejemplito. Como hemos visto, aquí hay dos formas en las que ha venido expresada una función. Primero me la han dado en forma de enunciado y después la he dado en forma de fórmula, pero no es la única. Así que ahora vamos a ver las distintas formas en las que puede venir expresada una función. Aunque antes no lo hayáis apreciado o no hayamos hecho indicios sobre ello, cabe recalcar de que una función puede venir expresada de distintas formas. Vamos a ver a continuación las distintas formas en las que puede venir expresada una función. El primero, que ya hemos visto, es en forma de enunciado, es decir, de forma verbal escrita y utilizando un lenguaje ordinario podemos definir una función. Por ejemplo, aquella que a cada número le suma una unidad. Es decir, al introducir un número en la función, lo que vamos a hacer es sumarle 1. Luego eso sería en forma de enunciado. La segunda forma sería fórmula o expresión analítica. Esto es lo que nos dice que si yo a la variable x si yo al valor de entrada x lo introduzco dentro de mi función, lo que va a hacer el valor de salida es sumarle una unidad. Luego eso sería igual a x más 1. Y esa expresión se le denomina expresión analítica y es la segunda forma en la que puede venir expresada una función. La tercera forma es en forma de tabla de valores. De modo que yo recogería todos los valores de la variable de entrada que yo quiera, el 1, el 2, etcétera, hasta el 5, por ejemplo, en el caso del ejemplo que hemos visto, y el valor de salida y le corresponde esa unidad sumada 1, es decir, si introduzco el 1 me daría 2, si introduzco 2 me daría 3, si introduzco 5 me daría 6. Y eso puede venir recogido en una tabla o tabla de valores y es la segunda forma en la que puede venir expresada una función. Y la última y quizás la más vistosa es la forma gráfica. Análogamente, lo que hacemos es representar los valores que hemos obtenido en la tabla de valores y también eso al unirlos nos da la gráfica de la función. De esta forma, estas son las 4 que podemos encontrar y que puede venir expresada una función. Quizás la más habitual y utilizada en los medios de comunicación es la gráfica, ya que de un vistazo podemos ver muchísimas características y el comportamiento de la función. Finalmente, un resumen de todo lo que hemos visto sería que una función
la podemos considerar como una maquinita a la que introducirle un valor de entrada x que hemos denominado variable independiente y que pertenece a un conjunto de valores que denominamos dominio, es decir, que es aquel que está formado por todos los valores que puede tomar la variable independiente, nos da un valor de salida y a la que también podemos definir como el valor de la función del valor x que hemos hecho de entrada, a la que denominamos variable dependiente y que pertenece a un conjunto final de valores que se le denomina recorrido de la función, que es aquel que está formado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente, de modo que a una función lo que nos dice, o el concepto es que para cada valor de entrada solo puedo tener un único valor de salida. Además, una función puede venir expresada o dada de varias formas. Las formas son en forma de enunciado verbal, en forma de fórmula o expresión analítica, en formato de tabla o tabla de valores y de forma gráfica. Y finalmente, dada la expresión analítica de una función, podemos calcular cualquier valor, simplemente sustituyendo el valor que nos han dado o el valor de entrada o de la variable independiente dentro de la función donde ponga ese valor. Lo sustituimos, operamos y nos da la variable de salida, variable dependiente, o en este caso el valor de la y. Muy bien, ya hemos visto las distintas formas en las que puede venir expresada una función. Hemos visto que en forma de enunciado o expresión escrita o verbal, o bien mediante una fórmula, una tablita de valores con datos recogidos, o bien de forma gráfica. Aquí vamos a ver ya para finalizar un ejemplito de una función que viene dada, recogida en forma de tabla, y vamos a ver o vamos a dar interrogantes a una serie de problemas o cuestiones que se nos plantean. Pues bien, para empezar nos dan, por un lado, una tabla en la que viene recogida la cantidad comprada de un producto y el precio que me cuesta o el coste de ese producto. De modo que me dice que si compro 0 unidades, obviamente no tengo que pagar absolutamente nada. Si compro 1 unidad, pues me cuesta 5. Si compro 2, me costaría 10. Si compro 3, me costaría 15. Si compro 4, me costaría 20. De esa forma, vemos que hay cierta relación entre lo que compro y lo que tengo que pagar. Y vemos que cuanto más cantidad yo compre, obviamente más voy a tener que pagar, ¿vale? Las preguntas que se nos plantean son: ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál va a ser la variable dependiente? Luego me dicen que obtenga una expresión que me relacione la cantidad comprada con el precio, es decir, con lo que me va a costar. Y finalmente me piden una pregunta que es: ¿cuánto costará al comprar 50 unidades? Bien, para empezar de todo, aquí tenemos dos variables, porque tenemos por un lado la cantidad comprada y tenemos el precio. Por lo tanto, tenemos que ver cuál de ellas depende de la otra. Es decir, cuál va por libre, cuál es la independiente y cuál de ellas su valor va a depender de la otra. Creo que es bastante claro. Es decir, el precio de lo que voy a pagar va a depender de la cantidad de lo que yo compre. Por lo tanto, la variable dependiente va a ser el precio. El precio depende de la cantidad que yo compre. Por lo tanto, las respuestas ahí es clave. ¿Cuál es la variable independiente? Pues va a ser la cantidad comprada, ¿vale? Y la variable dependiente va a ser el precio, ¿vale? Que está dado obviamente en euros, ¿vale? Esto está en euros. La cantidad comprada se da en unidades, ¿vale? Unidades que uno compra. Aunque aquí no aparezca, pero se daría en unidades, ¿vale? Luego el apartado A y el apartado B, inmediatamente. Si nos pidieran que nos digan cuál es el conjunto inicial de valores de la función, pues en este caso son todos los valores naturales. ¿Por qué? Porque yo no podría considerar ningún valor negativo, no puedo comprar menos una unidad. Como mínimo compro 0 en adelante. Luego el conjunto inicial sería el conjunto formado por todos los números naturales, desde el 0 hasta el 20.000 o al número que yo quiera, de forma infinita, ¿vale? Y en el conjunto del precio exactamente igual, serían valores naturales, porque yo en este caso tampoco puedo pagar menos de 0 euros, por lo tanto me va a costar un valor siempre positivo. Luego los conjuntos de esta función, el conjunto inicial y el final, son números naturales, son valores naturales, ¿vale? Luego, el apartado C, obtener la expresión que relaciona la cantidad de producto comprada y el precio. En este caso, yo, como a la función le puedo dar el nombre que yo quiera, la puedo llamar a F, la puedo llamar G. Si alguien lo quiere poner de forma contextualizada, voy a poner aquí el apartado C, le voy a llamar a la función precio. Es decir, le voy a llamar así, porque como la puedo llamar como yo quiera. ¿De qué depende el precio? Pues le voy a decir que depende de C,
de x, le podría haber llamado c o como os quiera, me ha salido c en ese momento. De x, ¿quién va a ser x? Pues x va a ser en este caso cada una de las cantidades que yo voy a comprar. Y lo que me dice es, o cuál es la relación que hay. Yo veo que cada vez que aumento una unidad, lo que hago es básicamente multiplicar ese valor por 5. Es decir, si yo le aumento 2 al multiplicarlo por 5 me da 10. Si tengo 3 a multiplicarlo por 5 me da 15. Si tengo 4 a multiplicarlo por 5 me da 20. Es decir, veo que hay una relación de que cada vez que aumento 1 también aumento en 5 este valor de aquí, del precio. Por lo tanto, la función sería 5 por x. Es decir, el valor que yo cambie aquí lo voy a multiplicar por 5. La cantidad de producto que yo compre la multiplico por su precio, que son 5 euros, ¿vale? Porque vemos que una unidad me cuesta 5 euros, básicamente. Hay quien podría pensar, a cada unidad que yo compro le sumo 5. No, porque si compro 2, al sumarle 5 me da 7 euros. Por lo tanto, no se está cumpliendo lo que me dice la tabla. Luego, lo que vemos claramente es que como una unidad me cuesta 5, cada vez que yo aumente el número de cantidades voy a multiplicar por 5. Y así obtengo la expresión analítica de mi función o la fórmula. Por último, como ya conozco cuál es la expresión analítica, puedo obtener el precio, es decir, cuánto me costará comprar 50 unidades. Lo que me está diciendo es que calcule el precio de 50, es decir, cuando yo le meta 50 a mi función, se lo meto aquí dentro, lo que tengo que hacer es sustituir la x ha pasado a hacer 50, pues cambio la x por 50. Si yo multiplico 5 por 50, eso me da 250. Y en este caso, como estamos hablando de euros, pues diríamos que comprar 50 unidades costará 250 euros. Y de esta forma hemos dado interrogantes a todas las cuestiones que se nos plantea. Vemos que tenemos una función en forma de tabla. Vemos además de que de forma de enunciado podríamos decir que esa función relaciona la cantidad comprada y el precio. Luego aquí tenemos la forma de enunciado de una función y aquí tenemos la forma de expresión analítica o fórmula. Nos quedaría ver la forma gráfica, que eso ya lo veremos en posteriores temas, cómo se obtiene la gráfica de una función a partir de los datos y al revés, a partir de la gráfica intentar obtener la expresión de la función, pero eso ya lo dejamos para más adelante. Y además veremos el estudio gráfico y de todas las características de una función cuando viene dada, pues eso, en forma gráfica y de forma intuitiva. Así que nada, hasta aquí todo lo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, espero que todos estéis bien y nada, que mucho apoyo, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.